Bendiciones. Tema 53, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y el divorcio, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 5, versículo del 31 al 32, que dice así. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Si podemos darnos cuenta de algo, es que Jesús toma los pecados más comunes y más mal enseñados en cuanto a su interpretación y en cuanto a la aplicación de sus consecuencias. Ya vimos que el primero fue el de no matar, el segundo fue del adulterio y el tercero tiene que ver con el repudio. ¿Qué dice Malaquías capítulo 2, versículo del 13 al 16? Otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, Dios Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Los escribas y los fariseos estaban dando cátedras de todo lo que para ellos Moisés había determinado en Deuteronomio capítulo 24 acerca de dar carta de repudio. Es por esta causa que un poco más adelante en Mateo capítulo 19 versículo del 1 al 12 Jesús tiene que volver a enfrentarlos con este mismo tema cuando dice en Mateo capítulo 19 versículo del 1 al 12. Escuchemos lo que dice. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En el tiempo de Jesús, los escribas y los fariseos habían acudido a él con la esperanza de arrastrarlo hacia la tormentosa controversia en torno a las causas permitidas por el divorcio. Este día, los seguidores de tres escuelas diferentes de interpretación de la ley judía chocaron sobre la cuestión de las razones aceptables para el divorcio. El debate de ellos giró en torno a Deuteronomio 24, donde Moisés reguló la práctica existente del divorcio en cuanto a haber hallado en la pareja causa indecente.
Un estudio minucioso en el Antiguo Testamento indica que solamente un acto de fornicación se consideraba como la única base legal para romper el pacto matrimonial, lo cual ocurría por la muerte del pecador. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4. Cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribiere certificado de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó por ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Además, debemos entender que en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, Moisés está legislando en cuanto a que si uno encontraba en su pareja alguna cosa indecente y la repudiaba, luego de que ésta se casara con otro y ese otro la aborreciere o muriere, el primero no podía casarse con ella. También es bueno entender que la cosa indecente no se refería a ningún tipo de fornicación, ya que, como vemos, no se demandaba la muerte por ello, como ocurría en el caso de Levíticos capítulo 20, versículo 10. Los judíos del tiempo de Jesús interpretaban la declaración de Moisés de diversas maneras, y haciendo énfasis más bien en la carta de repudio, tomando la expresión cosa indecente como cualquier cosa para justificar la separación y el divorcio, y no haciendo énfasis en el hecho de que no podían tomar por mujer a aquella a quien habían repudiado por esta causa, luego de que ésta en segundas nupcias había sido esposa de otro, y quedarse libre por repudio o por viudez. Los seguidores de la escuela Shammai. Primero, esta escuela sostenía que cualquier fornicación, definido en su sentido más amplio de uso ilegítimo del sexo, sea adulterio, sodomía, incesto, bestialismo, etc., era lo referido por Moisés en Deuteronomio 24 como cosa indecente. 2. Como sabemos, el pecado de fornicación traía juicio de muerte al pecador y libertad para la parte inocente, tomando como válido lo que se había establecido en Levítico capítulo 20, del versículo del 10 al 17, y Deuteronomio capítulo 22. Con respecto a la legislación de estos pecados, ahora bien, Shammai entendía que si igualaba la cosa indecente a fornicación, esto traería una forma justificada de dar carta de divorcio al cónyuge sin someter al culpable a la pena de muerte. Tercero, el problema de Shammai era igualar la cosa indecente al pecado de fornicación para justificar un divorcio sin consecuencias de muerte, ya que la causa que se refiere a la cosa indecente permitía la carta de divorcio y un nuevo matrimonio, mientras que en el de fornicación se daba muerte. Es bueno recordar que ejecutar la ley civil todavía estaba en manos del pueblo de Dios. B. Los seguidores de la escuela Hillel. Primero, estos definían la cosa indecente referida por Moisés en un sentido más amplio, pues decían que si la mujer quemaba la comida, si había hablado demasiado alto, si había aparecido en público con la cabeza descubierta, esto era causa justificada para el divorcio. Segundo, esto significaba que, por cualquier falta simple, pero considerada por el esposo como cosa indecente, se convertía en justificación para el repudio. La realidad era que los israelitas, y en especial los de esta escuela, buscaban cualquier causa para cometer adulterio y no ser juzgados por medio de la ley. Tercero, esta escuela de pensamiento rayaba en la justicia total,
una injusticia total, ya que trataba de buscar cualquier cosa conveniente y por lo tanto antibíblica para justificar poder darle carta de divorcio a la mujer, aprobando también este tipo de legislación solamente del hombre para la mujer y no de la mujer para el hombre. C. Los seguidores del rabino Akiva. Primero, estos eran los más liberales de la época y resolvían el asunto habitualmente al afirmar que cualquier esposa que no hallara gracia en los ojos de su esposo era considerada como una causa justificada para repudiarla, ya que para ellos esto era cosa indecente. Segundo, si observamos el pasaje de Mateo capítulo 19, notaremos que los fariseos fueron un paso más adelante que lo que estaba determinado en Levíticos, en Deuteronomio capítulo 24, al preguntarle a Jesucristo en Mateo capítulo 19:3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esto denotaba que sus parámetros estaban afectados por estas escuelas. Tercero, aparentemente estos fariseos tenían en su corazón la filosofía de Akiva, aunque sabemos que su intención era tentar al Señor. El tiempo de Jesucristo, como en nuestros días, la dureza del corazón era tal que hasta excluyeron en su pregunta la única causa por la cual les permitió dar carta de divorcio, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, cosa indecente, regulando asimismo el que no podían volver a la primera mujer repudiada, porque esto envilecía la tierra que Jehová les había dado por heredad. Mire, ¿qué les parece las verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas verdades, Señor, que sean puestas en prácticas por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y gracias por escuchar la palabra de Dios y no se olviden de enviar a otros. Muchas bendiciones.